7. Vamos a ver si en el transcurso de la predicación se van terminando los nervios. Porque sabemos que estamos sirviendo a un Dios vivo. ¿Cuántos creen esto? Gloria al Señor. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Después vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Y el que lo tenga puede decir un amén, gloria a Dios, un aleluya. Mantenga una actitud de alabanza. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi querida amada hermana como madre Candy también. Saludo desde Venezuela también a todos los que están en Venezuela, mi familia, mi amada madre también en Venezuela, Mariluz, María Sandoval y el resto de mi familia, Pimentel, Sandoval. Y bueno es el Señor. Esdras capítulo 7, versículo 6, ¿lo tenemos? Mi amada tía Hoyo Nilo, gracias, y mi prima Saraí, Sharon, de verdad que han sido de bendición. Mi prima siempre, he aprendido mucho de ella, de verdad una mujer que Dios le ha dotado de sabiduría, de conocimiento, bárbaro. Y yo me gozo de tener una familia preciosa, amén. Mi prima es como mi hermana, nos criamos juntos, peleamos, nos abrazamos, bueno, pero Dios es bueno, amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 9 dice: el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. Vamos a repetir esta palabra juntos. La buena mano de Dios estaba con él. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendito tú eres por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, conforme está escrito en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema: honrar al Hijo es honrar la palabra. ¿Cómo así, hermano Fabián? ¿Qué es eso? Sabemos que la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza el escritor Juan diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y más adelante es curioso que dice: y el verbo se hizo carne. La palabra verbo significa palabra. Lo más curioso es que en Apocalipsis, capítulo 19, Juan, el mismo Juan, tiene una visión que ve a un caballo blanco en el capítulo 19 descender del cielo, y su nombre era Fiel y Verdadero, donde tenía muchas diademas en su cabeza, una vestidura ceñida en sangre, tenía en sangre. Dice en la Biblia ahí que tenía un nombre inscrito, la cual nadie sabía, y más adelante revela el nombre diciendo: y su nombre era el Verbo de Dios. En la versión Reina Valera del 65 dice: y su nombre era la Palabra de Dios. Estaba hablando nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, que es la palabra. Por consiguiente, el hombre que honra al Hijo, a Jesucristo, está honrando la palabra. Yo he conseguido gente que han caminado con la Biblia debajo del brazo y no se sabe ni siquiera Juan 3:16, porque no guardan la palabra.
Cuando el salmista en Salmo 119, versículo 34 dice, enséñame a guardar tu palabra y enséñame a cumplirla con mi corazón. Porque este salmista sabía que una vez cumpliendo la palabra de Dios, ellos iban a ser sanos por ella. Aquí podemos conseguir de que Juan revela por la palabra de que el Señor Jesucristo es la misma palabra. Es la misma palabra. Muchas personas no se han preocupado en honrar al Hijo, en honrar la palabra. Qué lindo es cuando el hombre sabe defenderse por la palabra. Cuando sale a la calle, cualquier persona me podría dar un consejo, no sé, podrías darme una recomendación, y el joven saca la palabra de Dios. Bueno, la recomendación que te voy a dar es que Proverbio tal dice así. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final son caminos de muerte. Es lindo cuando ya el cristiano está preparado para soltar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es lindo cuando el hombre camina con la palabra de Dios para arriba y para abajo. Por algo Dios le dice a Josué, mira, medita en mi palabra día y noche, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente siempre fiel, porque así voy a estar contigo y será próspero en todas las cosas que haga. Hay una clave cuando el hombre comienza a guardar la palabra de Dios. Cuando comienza a ser bienaventurado es aquel que guarda la ley de Jehová, que día y noche le busca de llenarse de la palabra del Señor. Hay ciertos beneficios, amados hermanos. Salmos capítulo 2, versículo 12 dice, honra al Hijo, porque de pronto se inflama la ira del Padre. Sabemos que la ira de Dios va a venir tarde o temprano sobre este mundo. Dios le va a declarar la guerra a este mundo. En Apocalipsis lo dice, donde los reyes de la tierra se esconderán y le dirán a los montes, escóndanos de aquel que va a venir del Altísimo. Vemos aquí en la Biblia, amados hermanos, lo sorprendente de que Joel profetiza también, ¿quién escapará del día espantoso de Jehová? Sabemos que va a ser el día espantoso aquí en la tierra, donde la iglesia ya no va a estar. Por eso es que la iglesia tiene que vivir ahorita con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, amados hermanos. El Señor lo dice claro, Juan 14:15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Lo dice Eclesiastés también 12:13. El fin del discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. De eso depende todo el hombre en la tierra. De eso depende el cristiano en la tierra. El cristiano que no tiene palabra está propenso a caer a cualquier cosa. Amados, es necesario guardar la palabra. Amén. Yo le voy a contar los beneficios que trae la palabra. Número 1, la palabra te limpia. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpia la joven su camino? Con guardar su palabra. Ella misma te limpia. Isaías comienza a ver una visión hermosa, preciosa. Ven el cielo serafines cantándole al Dios Todopoderoso, santo, santo, santo eres tu Dios, oh Todopoderoso. Cuando Isaías vio aquello, se espantó y dijo, ciertamente soy hombre muerto por lo que acabo de ver. Y él dice que uno de los serafines se acerca a él, agarra una tenaza y con la tenaza agarra un carbón del altar encendido y se lo pone en la boca a Isaías, al profeta, diciéndole, eres limpio y perdonados tus pecados, porque la palabra te limpia, te purifica. El mismo Señor que es la palabra, dice la Biblia, que iba caminando y un leproso, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿tú quieres ser limpio? Y él le responde, yo quiero ser limpio. Y por eso que él cuando tocaba al maestro, cuando tocaba al Mesías, era limpio, porque la palabra purifica, porque el Señor mismo limpia. Lo supo también aquella mujer que padecía de flujo de sangre, nada más tocó el manto del Señor y fue limpia. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Porque cuando tú vas a la palabra, vas al Señor, entonces es el único que puede limpiarte de toda suciedad. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Él es el agua de vida. Por eso es que el agua, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu comienza a hacer la obra, porque la palabra es Espíritu. Comienza a limpiarte, te escudriña y comienza a tú a vivir otra dimensión en el mundo espiritual. Comienzas a vivir para Dios. Tu caminar va a ser diferente, tu hablar va a ser diferente, porque eso es lo que hace la palabra. Gloria al Señor.
Beneficios número 2, dice, te alumbra. Salmo 119, 105, dice, lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es una lámpara que te va a guiar, que te va a dirigir. El hombre sabe por dónde meterse, el sabio ve mal y se aparta. El que sabe palabra sabe por dónde ir. Salmos 28, 5 dice la Biblia, el que busca a Dios entiende todas las cosas. El que sabe palabra sabe lo que va a venir a la tierra. El que sabe la palabra sabe que Cristo en cualquier momento viene. El que tiene palabra sabe, hermano, cómo enfrentarse a cualquier situación. El que tiene palabra sabe lo que va a acontecer. Sabe cómo está el mundo político. Sabe por qué pasan las cosas. Cuando viene un terremoto, entiendes por qué viene el terremoto. Cuando vengan las pandemias, sabes que está la pandemia y están tranquilos. Pero el que no tiene palabra, viene la angustia, viene la preocupación. ¿Por qué pasa esto? No entiende nada. Están perdidos en nebulosa, anda en la tiniebla, muchos de ellos. Pero el que tiene palabra, anda en la luz, porque ella te alumbra. El que tiene la palabra sabe por dónde va. Por eso la palabra dice, hijitos míos, andad en la luz, porque somos de la luz, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Mi alma adora su presencia. Por eso, amados hermanos, hay que comenzar a andar en la luz con la palabra, que es la lámpara del creyente. Número 3, te hace sabio. Sí. La Biblia nos enseña a nosotros, aquí en el mismo Salmo 119, que hay una cantidad de sinónimos de la palabra. Está la ley, están los estatutos, los preceptos del Señor, la palabra de Dios, pero ellos se referían a la misma palabra que daba sabiduría. Y muchos de ellos comenzaron a decir, tu palabra me ha hecho más sabio que los ancianos de la tierra. Tu palabra me ha dado entendimiento, he comprendido gracias a ella. Gracias a ella yo he aborrecido todo camino de mal, porque la misma palabra va limpiando lo que está sucio. Necesitamos por eso, hermanos, ser sabios por la palabra, porque ella te da sabiduría, ella te da conocimientos bárbaros. Esa es la palabra de Dios, beneficio que te cura. Proverbio 3:8, que hable de la sabiduría, que la palabra es sabiduría, es doctrina. Proverbio 3:8 dice que ella es medicina para tus huesos, tus músculos. Mira, allá en Venezuela, no sé cuánto han oído hablar del chikungunya. No sé si llegó aquí a Puerto Rico también. Chikungunya, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? El chikungunya, amados hermanos, llegó a Venezuela. Yo recuerdo que estaba con un grupo de jóvenes allá que a todo el mundo le estaba dando. Y cuando yo me comenzaba a sentir medio raro, ellos me decían, ay, ese es el chikungunya, me decían ellos. Yo lo que hacía era reprender. Pues la palabra me dice que ella es medicina y yo comenzaba a tomarme un atamel. Para mí el atamel era la palabra. Me voy a tomar un atamel. ¿Cómo que te vas a tomar un atamel? Bueno, sí, va a tomar un atamel. Dice, bienaventurados los íntegros de caminos, porque ellos... Yo comenzaba a tomarme mi atamel por la palabra. Nunca me dio chikungunya. Cuando llegó lo del COVID, bueno, voy a hacerme un tratamiento médico aquí con Salmo 119. Y comenzaba a leer la palabra y el Salmo 119 nunca me dio el COVID. Y nunca, y así, hermano, cuando salió una pandemia, bueno, nuevo tratamiento. Vamos a buscar aquí un tratamiento nuevo. Pablo a Timoteo, que ninguno tome un poco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, y me llenaba de la palabra, y ella me iba limpiando. Y yo me iba dando cuenta que ella misma, hermano, yo no le tenía miedo ni al cáncer, tenía miedo yo ya. Y cuando un día, le estoy diciendo que un día llego y yo tenía un quiste que me había salido. Y ese quiste me llevan al hospital y el hospital me hace las panorámicas, yo comienzo a ver las panorámicas, eso era terrible. Me estaba partiendo este diente, era una pelota que tenía yo aquí. Cuando me llevan al hospital, que me estaban drenando porque no podían hacerme nada, tenían que drenarme lo que tenía ahí, me salían acceso, eso era el dolor insoportable, no podía tomar ni caliente ni frío porque me dolía. Le dicen a mi querida madre, tu hijo tiene cáncer, un posible cáncer, discúlpenos señora. Mi mamá se pone, bueno, le dice a todo el mundo, ay, llorando, no me querían decir nada hasta que me lo revelaron. Mira Fabián, posiblemente tienes un cáncer. Todo el mundo sufriendo, todo el mundo esto, todo el mundo lo otro. Y yo estaba con la palabra de Dios. Tranquilo, tranquilo. Bueno, me voy a tomar un atamel. No me queda de más de otra. Un calmante para el dolor. Así mismo. Y yo cuando me van a operar, el doctor me dice, llegaste así. Me sacaron al quiste, todo salió benigno.
la gente decía que vas a perder los dientes, que se te van a poner negros. Los dientes están enteritos y todos blancos. Bueno, entre blanco y amarillo, porque no podemos decir blanco. Por estar ahí los dientes, Dios me fortaleció. La gente dice, amados hermanos, mira, es increíble lo que Dios hizo contigo. Yo he creído en un Dios vivo. Yo he creído en un Dios vivo. Hermano, me he quedado en la calle sin saldo. Señor, mira, esto es ya de noche, me quedé sin saldo, tengo que llamar a una hermana porque no tengo más opción. Y me llega un mensaje de texto, alguien te acaba de transferir saldo. No sé si eso aquí en Puerto Rico se puede hacer así. Bueno, sí me entiende, ¿verdad? Alguien me transfirió ahí saldo para yo poder comunicarme. Y yo me he quedado con hambre y llegó un momento, Señor, yo tengo mucha hambre, no tengo que comer, tenía que quedarme como hasta las 7, yo sin comer nada, sin dinero, y yo comencé a clamar. Tu palabra dice en Mateo 6, así como tú alimentas las aves del cielo, las bestias del campo, ¿cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor? Porque tengo hambre, ayúdame. Y de repente sale el vigilante de la empresa, muchacho, ven a casa, compré una pizza que estoy full, si quieres te comes la otra mitad de la pizza. Y aquí está el refresco. Yo está bien, Señor, Dios lo bendiga. Así actúa Dios. Yo sé quién he creído. Yo sé que Dios es real. Amén. Y de tantas cosas que Dios por la palabra me ha dado, hermano, y sigo creyendo en él, que la palabra es viva y eficaz. Por algo Dios le dice allá a Josué, vive la palabra. Sean asidos de la palabra. Más adelante hablaremos de eso. Otros beneficios es que el mismo 2 de Timoteo capítulo 3, 16, Pablo le dice a Timoteo que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Útil para qué? Redarguir, enseñar, corregir en justicia. Ella te instruye. Para que logremos alcanzar la perfección, necesitamos la palabra para que ella comience a corregirnos. Hay cositas que están mal. Mira, hermano, interésate, no visite tanto al vecino porque la palabra dice, no sea que él termine hastiándote o te odie. Hay gente que le encanta estar visitando a la gente a cada rato. Y comen aquí, comen allá y comen allá y todos los días. La palabra te alerta de eso, te alerta de eso. El que tiene palabra sabe eso. Los chismosos, aparte de los mejores amigos, hay que guardarse de chisme. Porque mira, hay tantas cosas que tienen la palabra que nos enseña, nos da principios. No podemos perder eso. Es importante entonces considerarla. Mira, en los Estados Unidos hubieron algunos presidentes que respetaban la palabra. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, me corrigen pues lo que saben historia, llegó a decir, es imposible gobernar una nación sin este libro, que es la palabra de Dios. Se levanta el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Si estoy bien, John Adams también habló de la palabra, diciendo que este libro es el mejor libro del mundo. Se levanta el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, y dijo, este libro hace las mejores personas del mundo. Más adelante, Abraham Lincoln también habló de la palabra, de la Biblia, diciendo que gracias a este libro nosotros podemos diferenciar el bien del mal. Porque ella te habla lo que está malo y ella te habla lo que está bueno. Isaías dice, llegarán tiempos, sí, que llamarán a las cosas malas buenas y buenas malas. Ese es el tiempo que nosotros sabemos que, hermano, son tiempos culminantes, tiempos finales. Y el que no tiene palabra dice, eso es normal. Eso es normal. El que no tiene palabra dice, la iglesia desnudista, porque yo no sé si aquí en Puerto Rico hay iglesias desnudistas. Porque no, yo dice que Adán y Eva, pero eso está fuera de orden, fuera de órbita de la palabra. Algunos, amados hermanos, hasta casan, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Sabemos que esto es una malicia del diablo, porque Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Pero hay esta iglesia, supuestamente cristianas, pentecostales, donde aceptan esto. Sí, y se agarran de que David y Jonatán no eran solamente amigos, sino que eran otra cosa más. ¿De dónde sacaron ellos eso? No, porque David llegó a decir que tu amor me es más lícito de las mujeres, porque tú no entiendes lo que es el amor filial de hermano. De ágape, el amor ágape, ¿verdad? Porque, amados, se amaban como sí dice la Biblia, pero en ninguna parte, porque David tenía a su esposa, tenía como 5 esposas más o menos. Estaba Jonatán, también tenía a su hijo, Mefibosé, pero se amaban como un hermano. Hay una relación ahí, pero la gente malinterpreta porque vivimos una generación mala y perversa. Filipenses 2:15 dice, vivimos en una generación mala y perversa. Por eso hay que tener la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
Ella nos purifica, nos limpia y nos da entendimiento de todas las cosas. Ama la sabiduría. Agárrala, no la abandones, pero tienes que meditar día y noche. Eso no es cuestión de que no un día a la semana, medítela día y noche. Comienza a llenarte de la palabra de Dios. Ámala y ella te amará, ella te guardará. Eso es lo que hace la palabra. Aquí nosotros leímos algo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Porque es una revelación donde el mismo Señor, Dios, el escritor de Esdras, que el mismo Esdras dice, la mano de Jehová estaba con estas. 2 veces lo vemos aquí. En el versículo 9 que leímos, la mano de Jehová, Dios estaba con él. Después te dice el por qué estaba la mano de Dios con Esdras. Hay gente, amados hermanos, que yo he escuchado decir, cristianos, no, Dios me abandonó, yo me siento solo, ya Dios no me habla, ya Dios esto. Levanta la mano, ¿cuántos han escuchado gente así dentro de la iglesia? Oye, hermano, yo no sé. Entonces, tú le preguntas, pero hermano, ven acá, tú dices que Dios te abandonó, Dios esto. Pregúntale, respóndeme tú algo. ¿Desde cuándo tú no oras? ¿Desde cuándo tú no lees Biblia? ¿Desde cuándo tú no lloras delante de la presencia de Dios como Jacob o el ángel Peniel? Se ha perdido la intimidad con Dios. Dime, ¿desde cuándo tú no haces esto? Hay una hermana por ahí que le dice a un pastor, pastor, no puedo leer más la Biblia porque tú sabes que necesito unos lentes para leer y tengo rato que no lees. De verdad, ¿como cuánto? Unos cuantos meses, 5 meses, yo no me acuerdo, pastor. Pero trata un esfuerzo de leer un versículo ahí, pastor, es que necesito los lentes. Y el pastor viene y tú sabes, le dice, yo no sé si fue dice, bueno, revise la Biblia. Para ver si están los lentes ahí. La mujer, la hermana tenía los lentes en la Biblia. Porque muchas veces pasa esto, amados. Muchas veces esto pasa que, ay, sí, pastor, lo que hace falta, mira, cuando tú lees la Biblia todos los días, comienza a cambiar tu mundo con Dios. Comienza a cambiar tu mundo espiritual. Comienza a sentir la gana de orar más, de congregarte más. Porque ese es el efecto que crea la palabra del Señor. Amén. Vemos aquí que Esdras, amados hermanos, la mano de Jehová estaba con él porque Esdras inquiría en su palabra, en su ley. La palabra inquirir es enseñar, es estudiar, escudriñar, adquirir. La palabra dice adquiere la sabiduría, adquiere entendimiento, inteligencia. Esdras se preocupaba por aprender la Torá, aprender la ley de Jehová. Eso es importante. Vemos en la Biblia a un hombre llamado Lucas, por ejemplo, que dice que él se preocupaba por estudiar la ley de Dios para decir las cosas como son. Oh, querido Teófilo, me he preocupado por investigar, por indagar en la palabra de Dios las cosas como son, escribirlas como son, escribírtelas en orden como tienes que ir desde el origen. Y Lucas era un tipo, amados hermanos, aquí en la Biblia, que se encargaba de estudiar e investigar. No es lo mismo leer como cualquier otro libro, una revista, que al estudiar. Porque cuando el hombre comienza a investigar, es decir, agarra aquí el Nuevo Testamento, agarra aquí una versión de la palabra, la versión Reina Valera del 95, Biblia de las Américas, y comienza a investigar qué dice esto, qué significa cada palabra. Y Esdras era ese personaje en la Biblia que comenzaba a ver qué significa cada cosa. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el Señor se dirigió al pueblo de esta manera? ¿Por qué el pueblo de Israel se alejó de Dios? Y él se encargaba de estudiar la ley. ¿Para qué? Para enseñarla cómo es. Hay gente que lee la Biblia y ya con eso ya piensan que vamos a soltar el mensaje bíblico y comienzan a decir una cantidad de cosas aquí en la iglesia, al pueblo, amados hermanos. Mira, yo me he conseguido con muchos que se paran aquí, no, porque los ángeles tuvieron sexo con las mujeres, comienzan a decir disparates, pero no indagan en la ley de Jehová que dijo el Señor en el Nuevo Testamento, por ejemplo, acerca de cómo seríamos en el cielo. Porque lee un versículo y se agarran de
Se agarran de ahí. No, porque aquí dice la Biblia que todos tomaron y se regocijaron, pero lee el versículo antes, porque ellos tomaron y se regocijaron. Porque ellos se alejaron de Dios y quisieron hacer lo que le dieron la gana, y el Señor le dijo, hagan lo que le dé la gana. Entonces, por eso, amados hermanos, indagar, inquirir en la palabra es escudriñar las escrituras. Ahí está el Señor. El Señor dijo, yo estoy ahí presente. Es la esencia del Señor Jesucristo, está desde Génesis y Apocalipsis. Es protagonista de todo eso. Luego en el Antiguo Testamento, amados hermanos, el ángel de Jehová vino a Manoah a presentársele. El ángel de Jehová se le presentó también a Balaam en cierta ocasión. El ángel de Jehová estuvo con Josué porque era el mismo Señor Jesucristo presente. Era protagonista en el Antiguo y es protagonista en el Nuevo Testamento. Pero Él es la esencia, está ahí en todas partes. Aunque la Biblia en el Antiguo Testamento no lo menciona como el Señor Jesucristo, ahí está el ángel de Jehová en presentación, representante del cielo. El mismo Señor Jesucristo hablando a la iglesia de cómo tiene que dirigirse. Él es la palabra. Por eso que, amados hermanos, tenemos que inquirir más en su palabra, amar su palabra. Gloria al Señor. Número 2, Esdras la cumplía, la vivía. La mano de Jehová estaba con Esdras porque estudiaba, número 1, y número 2, para cumplirla. Es importante entonces el segundo paso. Muchos son teólogos, conocedores de la ley. Muchos saben que dice Juan, se saben de Génesis, Apocalipsis, pero no viven la palabra. Cuando el hombre comienza a vivir la palabra, a cumplirla, por eso que yo compararé, dice la palabra, a aquel hombre que hace la voluntad de mi Padre y le escucha y le obedece, le escucha y le obedece, con un hombre que fundamenta la casa sobre la roca. Es el hombre que sabe cómo poner fundamento a lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Vemos entonces, amados hermanos, que Esdras cumplía, vivía la palabra para poder enseñarla, que es el punto número 3. Él necesitaba estudiarla y para enseñarla tenía que tener moral, ética ministerial. Yo no puedo decirle a un pueblo, lleguen temprano cuando yo llego casi a las 12 a la escuela dominical. Yo tengo que tener moral para decirle algo a alguien. Amados hermanos, póngase a orar, levántese a las 3 de la mañana cuando yo me levanto a las 12. Bendito la gloria del Señor, eso es tener moral. Esdras tenía que comportarse intachable. ¿Quién tenía moral para predicar la palabra de Dios, para enseñar, para profetizar? Ahí estaba el profeta Daniel, porque era un hombre intachable. Hombre que oraba 3 veces al día. Hombre que se encargaba de estudiar la palabra. Hombre que se encargaba, amados hermanos, de vivir la palabra de Dios. Por eso tenía moral para enseñarla. El Señor estaba en contra de eso, de aquellos hombres que eran teólogos, que eran personas que sabían la ley de Dios. Los fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque dicen que no adulteren cuando ustedes son los primeros que adulteran. Fíjense lo importante que es vivir la palabra de Dios. No solamente hay que estudiarla, sino que hay que vivirla. Hay que comenzar a andar con Dios así rectamente, con el Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc. El primer arrebatamiento de la historia de la humanidad, Enoc, donde comienza Génesis a describir que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y dice aquí la palabra, amados hermanos, en el libro de Hebreos, ¿por qué razón Dios se llevó a Enoc? Hebreos 11:5 dice que dio buen testimonio. Es decir, Enoc vivía la palabra de Dios. ¿Cuáles son los que se van con el Señor? Los Enoc, los que viven la palabra de Dios, los que caminan con Dios, porque el caminar con Dios tiene aquí, amados hermanos, un significado importante que necesitamos entender el pueblo de Dios. El caminar con Dios significa estar agarrado con Él día y noche, andar en mano con Él todos los días, toda la semana. Todos los días del año, Señor, aquí estoy, Señor, bendice mi vida, estar con Él. Enoc era ese tipo de persona que caminaba con Dios, vivía la palabra, por eso que Dios se lo llevó.
Dios tuvo que decir: este hombre es de los míos, me voy a llevar ya. Por eso Dios se va a llevar a un pueblo que camine con Dios. A un pueblo que sabe que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Que sabe que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien se merece la gloria y se merece la honra. Hay que caminar con Dios. Vivir la palabra de Dios. Número 3. Enseñar la palabra. Cuando tú enseñas la palabra, tú aprendes. Eso es como un círculo. Tú enseñas a otro y vas aprendiendo la palabra. En el libro de Nehemías, capítulo 8, vemos aquí en acción a Esdras y a Nehemías, porque tuvieron mucha oposición. Muchos hombres, amados hermanos, se le levantaron desanimándole. Usted no puede hacer esto porque usted no sirve. El hombre que lee la palabra, el hombre que busca a Dios sabe que va a tener oposición. Muchos se te van a levantar. El mismo Señor en el desierto se levantó el mismo diablo, que si no reprenda, y el diablo ahí comienza, convierte esa piedra, conviértela en pan. Y el Señor, ¿cómo le responde? Por la palabra. Dijo: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque es que la palabra te alimenta. La palabra, amados hermanos, es un alimento que el alma necesita. ¿Qué le dijo Pedro allá a la iglesia? Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice la Biblia? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Hay muchas palabras que lastimosamente en estos tiempos han venido adulteradas. Por eso hay que saber confrontar con la verdad a aquellos que no quieren decir la verdad, porque se ha levantado hombres que han querido enseñar bajo su propia concupiscencia, lo que supuestamente ellos entienden, consideran. Pablo exhorta a la iglesia diciéndole: retener lo bueno, desechar lo malo. El que tiene palabra sabe que cualquier cosa que te diga tiene que pasar por el filtro de la palabra. Mira, ahí está el caso de las profecías. A mí me han dicho allá en Venezuela que yo soy profeta, pastor. Ya yo no sé ni qué soy, Arcángel Miguel 2. Yo no sé qué soy ya. Si me pongo a estar creyendo a la cantidad de hombres que me han dicho que soy pastor, para allá uno confunde, yo me entro en confusión. Señor, porque es tu palabra, yo tengo que saber la palabra para no entrar en estado de emoción. Muchos se emocionan: vaya, el Señor me dijo esto, y cae en ese campo, porque no hay palabra. Pero cuando hay palabra, el hombre ya va. Hay cosas ahí que no me parecen. Hay cosas ahí que no están bien. Todo hay que pasarlo por el filtro de la palabra. Gloria al Señor. Todo, amados hermanos, todo. Cualquier cosa que esté mal, mira, yo no sé, Dios me habló y tú tienes, ya va. Yo voy a consultar a Dios. Hay gente que le encanta oír solamente lo bueno, porque es otro punto típico de Acab, que habían 200 profetas y los 200 profetas decían: no, pues todo te va a salir bien. ¿Sí? Y no querían escuchar a Micaías, porque Micaías era un hombre de Dios que hablaba lo que era. Hay que hablar lo que es, amados hermanos. Hay que hablar la palabra de Dios, que ella es la que limpia al hombre. Es la palabra la que necesitamos en nuestro diario vivir. Y Esdras comienza a enseñar la palabra, porque sabe lo más curioso de esto es que el pueblo estaban todos unánimes. En Nehemías 8 vemos que ellos se montan como en un púlpito. Esdras, Nehemías y Esdras estaba con la ley de Dios y el pueblo estaban pendientes, unánimes, dice la palabra, para escuchar la palabra de Dios. Y estaban locos. Nehemías, Esdras, léanos la Torá, léanos la palabra que queremos escucharla. Y cuando Esdras comenzaba, amados hermanos, a leer la Biblia, se gozaban, gritaban entre ellos, porque era un gozo para ellos, amados hermanos. La palabra era un gozo. Ellos se sentían bien, salían diferentes de ese lugar, se motivaban de ese lugar, porque tenían oposiciones, lo hemos dicho, oposiciones. Se le levantó Sanballat, Tobías, muchos hombres querían hacerle mal, pero la palabra era la que confortaba. Dios envió entonces el profeta Zacarías, envió el profeta Ageo para motivarles: sigan adelante, que Dios está con ustedes.
¿Cuántas veces Pablo, amados hermanos, cuando iba a un viaje misionero no se desanimaba? Porque la misma iglesia, no Pablo, no vayas para allá, para Roma, porque te van a quitar la cabeza. Pero la palabra de Dios, como era un hombre que vivía la palabra, que vivía la ley, la misma palabra motivaba a Pablo. Pablo, cobrad ánimo, porque así como estuviste en Jerusalén, vas para Roma. Pero cobra ánimo que yo estoy contigo. La palabra te motiva, amados hermanos. Por eso no podemos nosotros cambiar la palabra de Dios por los consejos negativos de la gente. Es la voluntad de Dios que nosotros hacemos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Gloria al Señor. Es importante entonces esto. Filipenses recibe una palabra del apóstol Pablo. En Filipenses 2:15 Pablo le dice a Filipe, diciéndole lo siguiente: sean asidos de la palabra de vida. La palabra asido es tomen la palabra de vida. Tomen la palabra de vida. Vivan la palabra de Dios. Compartan la palabra, pero sean asidos. Lo curioso es que antes Pablo le dice, vivimos en una generación que es mala. Por eso que el hombre necesita ser asido de la palabra de vida y vivirla. Eso es la palabra asido. Y más adelante, esto es lo que Pablo enseñaba en las iglesias. Enamórense de Dios, mantenga todo lo que han escuchado y guárdense de las malas doctrinas. Cuando no hay palabra, amados hermanos, allá hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No sé si aquí también lo dice. Porque el hombre cuando está dormido en la palabra, cuando no quiere poner aceite en la lámpara tampoco, guardarse para Dios, obedecerla. Sabemos que la Biblia está, la palabra, pero cuando tú la obedeces es el cumplimiento de la palabra. Porque muchos dicen, ora, aquí dice ora, está bien, tengo el conocimiento ahora, pero tienes que vivir la palabra. Tengo que orar porque la Biblia me dice que tengo que orar. Tengo que guardarme el de esto porque la palabra me dice a mí que tengo que guardarme el de eso. La pared es del color, si Dios te dice que la pared es de color gris y tú la ves blanca, es de color gris porque la palabra dice que es color gris y punto. No hay que estar peleando con Dios de que por esto, de que yo no entiendo, que sea que Dios se equivocó. Hay gente que se atreve hasta a decir eso, sea que Dios se equivocó. Vemos ahí a Job que estaba peleando una disputa con Dios. Señor, pues yo no entiendo, yo he sido justo y sí, fue un hombre íntegro ante Dios, intachable. Pero llegó un momento del dolor de Job que comenzaba a justificarse. Fue cuando Eliú se le presenta, mira, tú tienes algo que está ahí, que tienes que arreglarlo, te está justificando demasiado, Job. Y por eso que Dios tuvo que confrontarlo en torbellino diciéndole, prepárate para escuchar sabiduría de verdad. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el avestruz, cuando yo hice el leviatán? Es que respóndeme si puedes responderme. Respóndeme si puedes enseñarme cómo yo hice las lumbreras, el sol, cómo yo hice eso. ¿Quién le va a responder a Dios? Dios sabe lo que hace. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el Dios que caminó sobre las aguas. Es el Dios que le dice al mar enmudece y al viento enmudezca y le van a hacer caso porque Él es el Dios que conoce todas las cosas. Vamos a saber nosotros más que Dios. Lo que Dios dice en su palabra, que es la palabra de Dios, amados hermanos, eso es. Y hay que vivir la palabra de Dios. Es lo que Dios nos manda a nosotros, a vivir la palabra de Él. Guarda mi ley, guarda mi ley. Bienaventurado el varón que guarda la ley, medite en mi ley día y noche. Es bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz. No, Señor, que me estoy muriendo. No, Señor, que tengo esto, tengo lo otro. La palabra te limpia. La palabra te va a brincar para la vida eterna. Pero hay que guardar la palabra. Hay que caminar como Elíasar, que era uno de los valientes de David. Dice la Biblia que Elíasar estaba peleando, luchando con aquella espada, ya no podía más, pero era un hombre que se estaba esforzando valientemente contra el enemigo, pero dice la palabra ahí que la mano se le cansó, ya no le daba más. Señor, yo no puedo más, con esta fuerza no puedo. Y llegó la ayuda de Dios. Y la espada se le quedó pegada en la mano, y ese día Dios entregó una gran victoria. Por eso, hermano, si usted siente que no puede más, usted pida ayuda a Dios para que la palabra se le quede pegada en la mano. Nunca voy a soltar tu palabra, Dios. Aunque me sienta débil, aunque sienta que no puedo más, aunque me duele el brazo, aunque me duela todo, yo confío en un Dios vivo. Y que esa espada se te quede pegada en la mano y sigue luchando hasta el final con la palabra de Dios. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Pero no te detengas, sigue adelante. Amén.
Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe y para con esa fe preservar el alma. Y la fe se alimenta con la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que guardar la palabra, hermano, porque si fe es imposible agradar a Dios. No podemos venir a la iglesia a orar a Dios sin fe, eso es imposible. No podemos cantarle al Señor que un cántico nuevo para ti sin fe, es imposible. Hay que pasar aquí con fe, viendo al Señor, aquí está. Porque Esteban, amados hermanos, estaba predicando, vieron cielos abrirse. La fe de Esteban estaba activa. Uno de los dones del Espíritu. Hay que mantener la fe activa y la palabra de Dios. Vemos que, amados hermanos, aquí en la Biblia, la buena tierra. En la iglesia hay todo tipo de tierra muchas veces. Pasa en otros lados. Aquí no pasa esto porque yo sé que ustedes reciben la doctrina santa de Dios. Sana, la doctrina sana. Pero hay tipos de tierras que la Biblia dice que son malas. Unas semillas caen en pedregales, vienen las aves del cielo, se comen las semillas del pedregales. Pero hay buena tierra. Y en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas hay ciertas diferencias cuando ellos se refieren a la parábola del sembrador. En el libro de Marco capítulo 4 versículo 20 vemos que el escritor dice que la reciben, que los que son buena tierra son aquellos que reciben la palabra. En el evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 23 dice que ellos oyen y la entienden. Oyen y la entienden. Pero Lucas, que fue un escritor diferente, aunque Dios usaba el conocimiento humano para escribir los libros, vemos, amados, que Lucas fue un doctor, fue un hombre que tenía una elocuencia para hablar que se ve en la Biblia, se ve en los evangelios, la diferencia que hay cuando Lucas escribe. Él investigaba, lo hemos dicho, en el libro de Hechos dice que él tenía pruebas indubitables, tenía pruebas para escribirme. Aquí tengo recopilación buena y útil para comenzar a escribir lo que te voy a pasar. Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas. Y fíjense que Lucas, cuando escribe el Evangelio, le agrega algo importante, diciendo en Lucas capítulo 8, versículo 15, sobre la buena tierra. Usted que es la buena tierra, que está ahí recibiendo la palabra, dice, la buena tierra son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra que escucharon. Y le agrega diciendo que con corazón recto retienen lo que escucharon y comienzan a obedecerle y comienzan a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Son aquellos que saben que esa palabra no solamente es para ellos, sino que es para compartirla con otros y que tienen que dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Eran arraigados de la palabra, como Pablo le dice a Efesios, sean arraigados en el amor. Vivan también la palabra. Y para tú amar necesitas la palabra. Necesitas vivir la Biblia. Por eso es que hay que retener con amor, con corazón recto, todo lo que escuchemos. Aunque sea una palabra fuerte, hay que retenerla. No, amados hermanos, porque tú sabes que no puedes usar el cabello así, no puedes usar, recibe todo con corazón recto. Llega a la casa, Señor, lo que te desagrada, sácalo de mí. Deja que la misma palabra haga el trabajo. Que comience a limpiarte, Señor, háblame. Lo que a ti te desagrada, sácalo de mí, Señor. Lo que a ti no te gusta, sácalo de mí, Señor. Yo tenía que orar, Señor, si hay algo en mí, si mi forma de caminar no te gusta, cambia mi forma de caminar. Mi forma de hablar que sea diferente, Señor, pero cámbiame. Yo quiero agradarte en todo tiempo a ti, serte fieles a ti, Señor, porque tú eres el único quien se merece la gloria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que vivamos según por nuestra propia concupiscencia, según lo que entendamos. No, hermano, porque me parece esto. No. Hay que hablar según la Biblia. Dice esto. Y yo tengo que obedecer la palabra de Dios. No obedecer a los caprichos humanos, sino la palabra del Señor. Eso ha sido mi corto mensaje, amados hermanos. Con los nervios en punta, ya lo hemos dicho. Pero seguimos en pie de guerra, batallando hasta lo último.
Estamos en batalla y Dios es nuestra fortaleza en todo tiempo. Cada cual ayudó a sus vecinos, hermanos, dijo, esfuérzate. Si hay un hermano que te falta de palabra, consuélale, y estando a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, la palabra dice, siga adelante. Ay, hermano, lo que pasa es que no se lee, no importa. La palabra dice, venga a la iglesia y llénese de la palabra de Dios. Hermano, es que no puedo ver, escucha la palabra, no necesita tener ojos para escuchar. Y así, pero aliméntense de la palabra de Dios. Hermano, es que me estoy muriendo, pero es que algún día todos nos vamos a morir, vamos a partir de esta tierra, nos vamos con el Señor. Vivan la palabra, porque algún día estaremos en la vida eterna con el Señor. Y en ella es donde aparece la vida eterna. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Eso lo dice la palabra. En ella hay vida eterna. Por eso, amados, hay que vivir esa palabra de Dios. Para alcanzar la vida eterna hay que vivir la palabra de vida. Amén. ¿Cómo se dice en inglés? Keep the word of the life. Vivan la palabra de vida. Yo no sé si lo dije bien, pero usted me entiende. Dios les bendiga, sigan adelante y batallemos hasta lo último. Amén. Dios les bendiga.